Bien. Hace unos días yo estaba escuchando en internet una plática sobre este tema, compartiendo la visión multigeneracional. Y lo que sí me he dado cuenta, que últimamente, ¿cómo podemos llamar? Son los borregos los que van uno atrás del otro, no importa dónde lo lleven. A ver los que son de campo acá. ¿Sí? O sea, tú largas el primer borreguito y el resto va todo atrás, aunque el borreguito vaya equivocado, ¿no? O vaya bien. Y estamos en un tiempo, me parece a mí, ya que vamos a hablar de generaciones y estas cosas, estamos en un tiempo donde parecería que todos van como borreguitos, ¿no? Atrás de lo que se dice. No importa si lo que se dice está bien o está mal, no importa si es cierto o no, como que hemos dejado de empezar a pedirle a Dios discernimiento. Bueno, hace rato que los pastores no piden discernimiento. Una de las cosas que le molesta a la mayor parte de los pastores de mí es que a mí no me gusta ir con los borreguitos. No tengo ningún problema en estar dentro de la manada, pero si a mí el pasto no me gusta, no lo como. Si considero que la tierra donde estoy no es buena, no me paro, me salgo, trato de no estar y trato de que la palabra de Dios se haga realidad en mi vida. La palabra de Dios me enseñó a mí que yo tengo que examinarlo todo. Y dice, una vez que lo examinas, retienes lo bueno y desechas lo malo. La general de la ley es que no examinan todo lo reciben, todo lo aceptan, y así es como estamos, así es como está la iglesia, así es como va la doctrina, así es como se llegan a malas decisiones, a tomar malas direcciones. Entonces, lo peor de todo es muchas veces estar como los borreguitos, siendo llevados de la nariz por lo que se le ocurrió a alguien. En internet y en general en el mundo cristiano hay mucha gente que está para sacar dinero, hay mucha gente que está para vivir bien, para hacerse la vida. Entonces han inventado muchísimos sistemas de evangelización, han inventado muchísimos sistemas de crecimiento, el de crecimiento, han inventado el tema de la cosecha, las células, las espigas. Y en su momento, como cuando Asambleas de Dios sacó la visión celular, que era que en cada hogar hubiera una célula, usted abría su casa y trataba de invitar a 2 o 3 hermanos y invitar luego a sus vecinos y ahí compartir la palabra de Dios y enseñar. Eso como dio mucho resultado en una época de evangelización. Luego vinieron algunas degeneraciones de todo eso y ya se perdió, no sirvió. Salieron muchos planes, muchos cursos. El IGLE Crecimiento sirvió para algunos, para otros no. Y ahora hay mucha gente que ha sacado estos cursos con respecto a lo que es la internet. La iglesia evangélica no sabe usar los medios. Como algo que a mí me molestó siempre es que rentaban un espacio en radio, que por lo general donde nosotros veníamos eran radios cristianas, no eran radios seculares. Rentaban dentro de una radio cristiana, rentaban un espacio y entonces la iglesia presbiteriana ponía una antena de radio, la 88.9, la emisora,
Y ahí iban bautistas, metodistas, anglicanos, presbiterianos, pentecostales a tener su espacio de radio. Y por una misma señal salían muchísimas doctrinas, entonces eso creaba cierta confusión. Luego, cuando ya tenían el espacio de radio, ellos creían que había que hacer un culto. Esto es como los que transmiten por Facebook Live, ¿no? Usted, no sé si a usted le ha pasado ver en Facebook Live los que hacen Facebook en vivo. Se ponen la cámara y ponen un CD por acá, una canción. Parece que si no está la canción, ellos no se posesionan, ¿no? Como que no baja el espíritu de la transmisión. Eso a mí me parece tan tonto. Porque si no vas a cantar, ¿para qué pones la música? Porque encima después te silencian el video, porque si no tienes los derechos de esa música, Facebook te silencia el video o no te deja subir el video. Los que hacían programas de radio llegaron a poner casi como un culto adentro del programa de radio. Los pentecostales eran los peores, éramos los peores. Porque hacían un culto, ¿no? Con hablar en lengua y todo, y reprendida de Satanás y todo lo demás. Me resultaba tan chocante eso a mí. Pues si la gente no entiende. Aparte, en una radio cristiana, los únicos que iban a escuchar eso eran cristianos. ¿Quién no iba a escuchar una radio cristiana? Un inconverso. Nosotros por lo general siempre que tuvimos programas de radio, como ser aquí en México, teníamos en la 1240 de Monterrey, del grupo Radio Alegría, ahí teníamos un programa que iba todas las madrugadas de 1 a 4 de la mañana, rentábamos 4 horas todas las noches y llegábamos desde Monterrey hasta Oaxaca, hasta Houston, bueno, llegaba a todos lados, era una radio secular, la 1240 de secular, AM, y teníamos un mensaje muy dirigido a la gente inconversa, que se enganchaba mucho, y nosotros veíamos que se enganchaba mucho porque nos hacían muchos pedidos de las transmisiones. Nosotros grabábamos el programa y luego lo vendíamos a ese programa, era nuestro medio de vida, con eso pagábamos la radio, pero siempre apuntábamos al inconverso. En el caso de Argentina se les llamó siempre los locos evangélicos, principalmente a los pentecostales, porque nosotros nos parábamos con una Biblia, no necesitábamos más, en cualquier parque, y ahí estábamos declarando la palabra de Dios. ¿A quién alcanzábamos ahí? A inconversos, ¿sí? Y si había algún cristiano, pues se paraba y escuchaba. Hoy en día, nosotros estamos hablando mucho de las redes sociales y como ser en un tipo de enseñanza como esta, lo que te enseñan es a usar las redes sociales. La gente no mira más de 15 segundos, 30 segundos, lo máximo que se puede extender un mensaje, una prédica o una enseñanza son 30 minutos y ya es una barbaridad. Es una locura 30 minutos en internet, primero porque se dañan los teléfonos por estar tanto tiempo conectados, se recalientan, bueno, muchas cosas. Pero a lo que yo quiero llegar con todo esto es a desmitificar la creencia de que por internet se puede evangelizar. Hay un gran error con esto. En las redes sociales, a los únicos que nosotros llegamos es a los cristianos. Estamos evangelizando cristianos. Estamos adaptando mensajes para cristianos. A mí me ha tocado al principio batallar mucho con ustedes cuando venían y decían, es que vi a tal predicador que dijo tal cosa, pastor. ¿Quién está mal, usted o él? Digo, ¿y quién es su pastor? ¿Él o yo? ¿Por qué? Porque empezamos a mirar tantos predicadores en internet que llegamos a confundirnos, llegamos a este opina algo, este opina aquel, aquellos dicen que es el anticristo, aquellos dicen que son falsos profetas, tenemos tantos paracaidistas
en internet, que no estudian, que no han pasado por un seminario, que todo es Google. Dicen, vamos a hablar de Josué. Y dice, ¿qué Josué? ¿Qué Josué? ¿El hijo de Noé, o el hijo de Jacob, o el hijo de...? Porque encontramos a un montón en Google. Acá me apareció un Josué Rodríguez, ¿verdad? Josué Rodríguez, no, ese no creo que sea. Bajamos. Y empezamos a tener esos problemas en internet. Entonces, ahí es cuando se nos confunde la doctrina. Hoy quiero presentarles esto, porque esto es una realidad, ¿ok? Las generaciones son una realidad, es lo que existe hoy, es lo que nos rodea. Y quiero que veamos cómo es el tema de las generaciones. Pues antes que empiece a funcionar, le voy a pedir que tenga en su escritura abierta en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Vamos a estar trabajando un poquito con este versículo y ver cosas muy importantes. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Ok, fíjense lo que dice la palabra de Dios aquí. Pablo está hablando a Timoteo y le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Analicemos esto un poquito. Pablo, una generación, ¿verdad? Se lo está diciendo a Timoteo, otra generación. Y le está diciendo a Timoteo que lo que él aprendió de Pablo se lo enseñe a otros hombres, otra generación, ¿verdad? Y que esos hombres se lo enseñen a otros. Así que en este versículo por lo menos vemos que hay 4 generaciones. Es fácil de entender. Pablo a Timoteo, Timoteo a otros, otros a otros. ¿Ok? Hombres fieles que le enseñan a otras personas. Nosotros muchas veces en la iglesia no queremos servir. Uno de los muchos motivos por los cuales no queremos servir. En realidad no hay muchos, son 2. Una es porque no nos interesa a Dios y la otra es porque aún estamos en pecado. No hay muchos motivos, pero realmente dentro de esa gama mucha gente no quiere servir a Dios porque realmente se fija mucho en los defectos de la gente. Y lamentablemente, hermanos, no hay una iglesia perfecta. No existe la iglesia perfecta, porque está formada por hombres y los hombres no somos perfectos. Así que el primer error para no servir a Dios es que tú pongas los ojos en las personas. Tú tienes que poner los ojos en Dios y servirlo a Él, porque no me estás sirviendo a mí, estás sirviendo a Dios. Entonces, la idea es entender por qué las personas en la iglesia renuncian a servir a Dios, no quieren servir a Dios. Esta iglesia ha sido uno de los motivos, por ejemplo, que la gente se agazapa o toma como excusa, es que no me preparé, es que no sé qué decir. Por eso esta iglesia lo que hizo fue dar estudio. O sea que la excusa de que ya no sabes qué decir, ya no está. Y por otro lado, la mayor parte de las iglesias tratan de tener a un grupo muy reducido de gente que sepa para enseñar. Nosotros desearíamos que todos enseñen, desearíamos que todos trabajen. Como ser, hemos enseñado sobre los dones del Espíritu Santo. Esos son los que nos ayudan a predicar, a preparar materias, a preparar temas. Son los que nos traen revelación, los dones del Espíritu Santo. Pero hay algo que esta iglesia no se ha enfocado, es a buscar los ministerios. Tenemos 5 ministerios, el de maestro, el de pastor, el de evangelista, el de profeta y el de apóstol. ¿Ok? Nosotros creo que tenemos maestros nada más y pastor aquí. Necesitamos los otros ministerios. Y los maestros que tenemos no es porque ustedes buscaron el ministerio, medio que se lo metimos a la fuerza el ministerio. O sea, vas a ser maestro porque vas a ser maestro, no hay otro. Pero en el caso de los hermanos que están trabajando en este momento enseñando, su
parte de su trabajo diario debería ser: Señor, si este será mi ministerio, ayúdame, pero si no es, también ayúdame para encontrar cuál es mi ministerio. Nosotros queremos levantar pastores aquí también, y Dios quiera que Dios levante profeta, tenemos profeta también. O sea, todo eso lo tenemos que hacer, tenemos que levantar evangelistas. Y la iglesia abrió las puertas para que el que quiera trabajar, trabaje. Aquí el que no trabaja es porque no quiere o porque no le encuentra demasiadas excusas o se enoja muy fácilmente. Esta iglesia es corporativa, todos tienen que trabajar. Vamos a ver estas generaciones para no hacerlo más largo y entender. Yo quiero que vayan levantando la mano los que entren dentro de cada generación que vamos a nombrar. Hay una generación de la cual no vamos a hablar, que es toda la generación de 1946 hacia atrás. Esa se conoce como la generación del silencio, es la generación de aquellos que han pasado por la guerra, que han pasado por países con mucho problema de persecuciones y todo eso. Nosotros vamos a empezar a partir de la siguiente generación a esa, que es la generación... ¡Ay, Señor, qué bonito que está mi computadora hoy! Ahí vamos. La generación que va de 1946 a 1965 aproximadamente, no es la fecha, no es tan exacta, 1946 a 1965. Esa se llama la generación de los baby boomers. ¿Quién hay de esa generación? ¿Quién está dentro de esa fecha? 46. Del 46 al 65. Nosotros estamos ahí. ¿Quién más? Levanten la mano. ¿Hay alguien más? Sin miedo, no le vamos a no le vamos a hacer nada. 46 al 65. De 1946 a 1965, dentro de esos años. Nosotros somos del 59. Y nosotros somos baby boomers. ¿Ah? Ok. Lupita, ¿cuándo naciste? 50. 1950. Bueno, entonces, levante la mano. ¿Quién más? Luisita. Luisita, Eva, hermano Okay. Ricardo, la esposa. Bueno, todos ustedes se llaman baby boomer. Ahora lo traducimos y no es tan agradable. No es tan agradable esto. Socialmente, esta es la generación que nació entre 1946 y 1965. Somos, dentro de la iglesia, somos los dinosaurios de la iglesia, somos los que nos resistimos a todo, somos los que no queremos cambiar, pero también somos los que hicimos la iglesia, los que fundamos las iglesias, los que levantamos las iglesias que hoy están en pie, la mayoría que hoy están en pie. Después de la guerra, después de la persecución, después de Hitler, después de todo eso, vino esta generación de evangelistas que andaban en la calle, que trabajaban face to face con la gente, que estaban utilizando, creando, ideando estrategias, formas para poder llegar a la gente. Su mayor trabajo fue la evangelización, su mayor trabajo fue estar en las calles constantemente llevando la palabra del Señor. Boomer significa viejo, anticuado, ¿ok? Pero son también aquellos que crearon las computadoras, son los que diseñaron los teléfonos celulares, son los que crearon las bases de datos. Hoy para un joven es muy fácil, googleame. A ver, búscalo en Google. Pero en nuestra época teníamos que ir a los libros, a los diccionarios, teníamos que ir a las enciclopedias, teníamos que ir a las bibliotecas, los que éramos pobres y no teníamos enciclopedia en casa, teníamos que ir a las bibliotecas a buscar la información. Hoy
es fácil, clic, 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 y ya está, ya tenemos la información ahí. Pero hoy no tendrías esa información tú si antes nosotros no la hubiéramos ingresado. Nosotros tuvimos que aprender a ingresar datos, se llamaban los data entry. Marilu fue data entry, yo fui data entry, ingresábamos datos a mano, escribiendo todo el tiempo, o en lo que se llamaban las tarjetas perfoverificadoras, tarjetas que primero había que marcar los unos y los ceros para luego pasarlas y para que eso ingrese a la máquina. Hoy el ingreso de datos es más fácil, se hace a través de ¿dónde? De tu celular, a través de lo que tú buscas en Google, a través de las páginas que miras. A veces te aparecen publicidades porque en algún momento vistes algo sobre Tupperware. Bueno, ahora te van a aparecer muchas cosas de esas. O viste un carrito que te gustó y te vienen los mensajes sobre carros. Saben dónde estás, saben qué lugares visitaste, tienen fotos. Hay teléfonos ahorita que ya vienen con inteligencia artificial. Tienen cámaras con inteligencia artificial. Esas cámaras, aunque tú no la actives y aunque tú no veas ninguna lucecita, al tener inteligencia artificial, se pueden activar desde el sistema. Alguien que te quiera espiar ya lo hacía antes, pero ahora está cada vez peor, porque ya los teléfonos traen AI, se llama IA. Cuando veas que tu teléfono trae IA, quiere decir que tu teléfono viene con inteligencia artificial. Eso te manejan desde cualquier lugar, pueden estar escuchándote, pueden estar mirándote a través de la cámara de tu celular o de las tablets o de las computadoras que también ya vienen con inteligencia artificial. ¿Algo que quieras agregar? Sí, los baby boomers son hijos de personas salidas de la guerra en Europa, gente con muchas ganas de inventar, de crear de la nada, porque no tenían nada luego de un continente destruido por la guerra. Son los creadores de las grandes tecnologías que hoy tenemos. Si tú tienes un lavarropa y eres bendecido con eso, dale gracias al que lo creó. Es esa gente que son hoy, le decimos viejos anticuados, ¿ok? Si tienes un televisor, dale gracias a ese televisor, a gente que lo creó. Y si puedes hacer cosas con ese televisor, como usarlo en la iglesia, y ahí lo tenés, dale gracias a la gente que lo inventó. Es gente realmente que tenía de la nada creatividad. Y en la iglesia, estos baby boomers, estas personas viejas anticuadas, para las generaciones modernas, claro, me refiero, ¿no? Para las generaciones modernas, esa gente es un viejo anticuado. Pero déjeme decirle que son los líderes que movieron las iglesias. Un Billy Graham, que hoy está rondando casi los 100 años, un Gigi Ávila, que falleció hace muy poquito. Esa gente era la que preparó las iglesias que hoy están paradas. Iglesias como la de Rey de Reyes, iglesias como la de Marco Barrientos, que dice, yo tengo 1000. Sí, perfecto, pero ¿quién la trabajó antes que tú? ¿Quién la hizo? Tu padre. Seguramente su padre, ¿ok? O algún otro pastor grande. Entonces, vamos entendiendo un poquito a lo que queremos llegar. Queremos llegar a que esta generación de baby boomer trabajó como loco en la parte electrónica para que hoy tengamos un teléfono, ya sea en la casa o portátil, para que tengamos una computadora, para que tengamos un televisor y un montón de cosas que puedan llegar a escaparse de nuestra mente hoy. Y en la iglesia y en lo ministerial era gente que realmente era de los que daban la vida por Cristo, que se sacaban los zapatos y andaban descalzos en el campo si tenían que hacerlo. ¿A quién este pueblo recibió? Realmente gozó de gente así, pero estoy hablando de hace muchos años atrás, de 1910 o 20 o 30, luego que murió ese baby boomer, que fue un misionero que vino, pues adiós. Los baby boomers son los que por ahora están conservando la sana doctrina, son los que tratan de sostener a la iglesia
en su relación con Dios. La siguiente generación es la generación X. Esta generación nacieron entre 1966 y 1984. ¿Quiénes hay de esa generación? 66 al 84. Tienen que ser la mayoría. Ni la mayoría. ¿Tan viejos son? Cállate que nosotros somos baby boomers. Somos más viejos. Estamos más viejos. Bien, esta es una generación que se centró mucho más en la productividad que en crear. Tomó lo creado, tomó lo que ya era, pero se centró en trabajar lo que ya era, producirlo, desarrollarlo, llevarlo adelante. Muchos de ellos son o fueron empleados de los baby boomers, que por lo general fueron grandes empresarios, o se salieron de ser empleados para desarrollar su propio proyecto. Trabajan en empresas que fueron creadas por los baby boomers, como es Apple, como es Microsoft, como es Google, y bueno, las grandes empresas. La gran empresa que tú conozcas en tu estado o en tu país, los que trabajan ahí, los CEOs, los ejecutivos, la gente que desarrolla proyectos, que desarrolla estrategias de venta, son personas que están dentro de esta generación. Lo que trataron de hacer fue tomar lo que estaba y ahora potenciarlo, llevarlo a otro nivel, llevarlo a que eso crezca, que se desarrolle, que sea más de excelencia, más efectivo. Hay gente que se ha enfocado en eso, en crecer, en producir, en encaminar los proyectos que ya estaban. A nivel ministerial, ha sido una generación que ha sido un poco más creativa, más productiva dentro de la iglesia. Eran los que llevaban a cabo la acción de los baby boomers. O sea, los baby boomers tenían una idea de cómo evangelizar y la generación X la ponía en obra, la ponía a andar, sin despreciar la idea de su pastor o de su padre en la iglesia, y la ponían en marcha y decían, ok, mi padre tuvo esta idea, es buena, hay que ponerla a andar, a funcionar. ¿A quién le gusta Facebook y quién tiene Facebook? Todos. Ay, Todos. ¿Qué rehaces que están ahí? A todos les gusta Facebook porque a todos los veo, así que... ¿Qué? Todos lo ven por Facebook, ¿eh? Todos los veo. Hasta los que no le funcionan. Así que todos tienen. ¿Ustedes saben quién es el creador de Facebook? No saben quién es. ¿No? ¿Y cómo se llama tampoco? ¿Saben que es un muchachito? Sí, lo conocen entonces. ¿Saben qué año nació? En el 83. Es una generación X. Zuckerman es una generación X. Pero ¿saben que si no hubiera sido por una generación de baby boomer que creó la computadora, él no podría haber hecho absolutamente nada, ni ser todo lo millonario que hoy es? Porque no hubiera tenido nada. Y que además no creó nada. Lo que pasa es que en ese afán, para que entiendan la diferencia de la generación, él no creó Facebook, él desarrolló Facebook. Exacto. A partir de algo que ya existía. O sea, un baby boomer creó una base de datos en una universidad para los alumnos de esa universidad, para que estuvieran en una misma base de datos, y luego creó un enlace entre todos esos estudiantes para que tuvieran conexión a través de las computadoras y pudieran compartir información. Lo que hizo Mark fue tomar esa idea y ampliarla un poco más, aplicarle una apariencia distinta y crear un entorno amigable como es el de Facebook, y a partir de ahí luego agregó otras universidades y luego agregó otras universidades hasta que se decide abrirlo al mundo y empezar a que eso mismo que ocurría entre estudiantes ahora pasara entre gente que no se conocía, y es lo que lleva a crear Facebook. Pero
¿Qué fue lo que hizo él? Tomó algo que existía y lo produjo, lo hizo más grande, le dio dimensiones. ¿Sí me entienden? ¿Ah? Esa es esa generación. Dentro de la iglesia ha habido de esa clase de gente. Estaba muy buena la estrategia que tenía Billy Graham, pero necesitó gente alrededor de él para que desarrollara eso. Cómo hacer las campañas, cómo hacer que las campañas en los estadios fueran efectivas, que realmente tuvieran un rendimiento, ¿ok? Vamos a la siguiente generación para no hacerlo muy largo. Esta es la generación más conflictiva, la que vamos a ver. Es la que nació entre 1985 y 1994. Aprox, son 10 años. Son aproximadas. ¿Quién es del 85 al 94? 85 al 94. Va, allá Cristina, Timoteo, ¿quién más? Levante la mano, no tengan miedo de decir la edad si ya la sabemos. 85 al 94. Del 85 al 94, ¿quién? Ok, esos son los que se los conoce como los millennials. Hay algunos que no levantaron la mano, ¿no nacieron todavía? ¿Todavía no nacieron? ¿Están en embrión o qué? Son los no nacidos 85 al 94. Bueno, esos son los millennials, los que se conocen como los millennials. Algunos llevan esta fecha del 94 como hasta el 2004 para incorporarlos al milenio, pero la fecha justa de los 10 años sería esta, del 85 al 94 y de ahí en más. Son personas que al día de hoy tienen casi 40 años, no casi 40 años. Es una generación que es muy conocida en las redes sociales, fueron los que más le dieron intervención a las redes sociales, fueron activistas dentro de las redes sociales, se caracterizó por darle voz a los que no tenían voz. A partir de esta generación se puso más fuerte el movimiento gay, el LGTB, se metió más fuerte los derechos humanos, se le dio voces a las mujeres, se le dio voz a los derechos de la mujer, derechos de los niños, derechos de los animales, derechos de la tierra. Bueno, para todos sacaron voz y para todos ellos empezaron a hacer una revolución dentro de las redes sociales, utilizando las redes sociales justamente para eso, para darle voz a algo. Los millennials han cometido muchísimos errores, pero muchísimos errores. A nivel social, y a nivel ministerial, a nivel espiritual, la gente de esa edad ha cometido errores garrafales. Tenemos dentro de esos errores las iglesias con las peores doctrinas. La doctrina de la prosperidad, la doctrina de esto, la doctrina del otro. Son toda gente millennial, son toda gente que llegan casi a los 40, 40 y pico de años. Principalmente, ¿saben por qué? Porque desgraciadamente agarraron a la generación X y a la generación de Baby Boomer y le dijeron: nosotros lo sabemos todo y no queremos nada de ellos. No necesitamos nada de ellos. Es gente que no les gusta estudiar. Son los peores para conseguir trabajo. Son los peores. Es gente que no le gustan los procesos de que hay un tiempo para todo. Ellos quieren aprender el Apocalipsis en 10 minutos. No lo pueden aprender en 10 minutos, ya no les interesa. No quieren. Lamentablemente vienen de esto, que es la tecnología. Esto es muy bueno, hermano. Esto es muy bueno, pero también es muy malo. Si no se sabe emplear, si no se sabe utilizar, la tecnología nos lleva a vivir de una forma equivocada. Ahora vamos a ver un poquito por qué. Pero entonces, los millennials son personas que no les gustan los procesos. Si yo vengo y te digo: mira, Socorrito, hay un proceso para ser un discípulo y es estudiar. ¿Qué? No me interesa. Me quedo en multitud. No quiero ser discípulo. No quieren estudiar, no quieren entender que en la vida espiritual todo lleva un proceso, todo lleva un tiempo. Son los que más se han rehusado a tener mentores, a tener personas que les enseñen en las empresas, en la iglesia, en la vida. Ellos creen que descubrieron la manera de estar en las redes
y que lo que buscan es el ser populares, el tener muchos likes, muchos seguidores. De esos hay muchos en internet, hay muchos a nivel cristiano y ya vamos a llegar a ese punto. La siguiente generación es la generación Z. 95 al 2010. Acá sí tienen que haber más, ¿no? Vale, a ver, ¿dónde están todos los Z? Todos están, bueno, no los Z de Z del plan. No, esto es ZZ, dos Z. ZZ o Centennial, es lo mismo. Centennial. Levanten Si no la les mano. gusta la palabra Z, Centennial. A ver, ¿dónde están todos los Centennial? 95 al 2010. Allá hay 2, 3, 4, wow, 5, 6. Ahora entiendo a los jóvenes nuestros, son todos Z. Obvio. Vamos a ver si se ponen. Z buenos son estos. Vamos a poner si se ponen. Vamos a ver si es cierto lo que dicen de los Z en esta iglesia. Esta es una generación que se parece mucho a la anterior, a los millennials, porque usan la tecnología, usan las redes sociales, pero en realidad no son iguales a los millennials. Gracias a Dios. En cuanto a las redes sociales, es una generación más relajada, que crea contenido, que crean procesos dentro de las redes sociales, usan las redes sociales que generaron los baby boomers y que hicieron la generación X. Ellos la usan, la consumen para poder tener ganancias principalmente. Hoy gana más uno de la generación Z que un millennial. Le han encontrado al hecho de decir voy a crear contenido para generar dinero. Esa es más su meta. Entonces, en vez de mirar a los millennials, lo que ellos han hecho es mirar más cómo lo hacían antes. ¿Qué era lo que se hacía antes para generar dinero? Me interesa más mirar eso que ir tan rápido. Se detienen un poco más en los procesos, se detienen un poco más en las posibilidades. Esta generación que, a diferencia de la millennial, que no le importaba, querían ser populares, querían tener seguidores, querían estar en la multimedia de la noche a la mañana. Esta generación es la que volvió a creer que se puede ser abogado, que se puede ser astronauta, que se pueden alcanzar cosas que otros en algún momento alcanzaron. Pero siguiendo el proceso que Pero lleva. siguiendo el proceso, ¿no? Entendiendo. Lo hemos visto en la pandemia, es la generación que, bueno, llevaba la comida a la casa. Nunca creímos que nos iban a traer la comida a la casa, ¿verdad? O el servicio del delivery en tu casa, vivieras donde vivieras. Pues se la rebuscaron y en medio de la pandemia surgieron cosas que nunca nos podríamos haber imaginado que pasaban. Con tal de darte un servicio, por supuesto, el dinero está detrás. Pero buscaron ganar dinero con eso, ganar dinero con las redes, ganar dinero con el ayudarte. No venga usted, nosotros vamos, le llevamos todo. Pero eso se cobra. Bueno, pero es una generación que trató de no cometer los errores que cometieron los millennials, que era no estudiar, total, todo lo tenemos en la red, ¿para qué vamos a estudiar? Es una generación que en la iglesia también son los jóvenes que hoy tenemos. Son los jóvenes que se dan cuenta que hay que prepararse, que no todo es automático y que no todo es una sopa Nissin que lleva 3 minutos en el microondas y ya está. En el mundo puede ser, pero en la vida espiritual no es así, porque Dios no lo permite que sea así. No es porque nosotros lo queramos. Dios no permite que los procesos sean así, porque no aprenderías nada en tu vida y no quedaría absolutamente nada. Y vámonos con la última. La última es la generación alfa o la táctil, que se la llama, que son los niños que van desde el 2011 hasta el 2020. A esa generación se le llama la táctil, la que nació con un celular en la mano prácticamente, ¿no?
le quitas, en vez de darle el sonajero como le dábamos antes, ahora se le da el celular. Y ahí anda el chamaco con un celular de 6.000 pesos destrozándolo sobre el piso, ¿no? Porque ya lo traen en los genes. Los culpables son los padres. Porque ellos ya tienen en su ADN la visión de la imagen digital. Es que por lo general sus padres son millennials o son la generación que vimos recién, Z. Ellos están acostumbrados al celular también. Y obviamente, toma, nene, cállate. Y le dan el celular. Son táctiles, son niños que recién estamos descubriendo, porque la verdad que muchos no los conocemos. ¿Qué conocemos de los nietos de Elba, de la hija de Marlene? Muchos no conocemos, apenas están criándose. ¿En qué va a terminar todo eso? Pues depende de sus padres. Y depende de lo que podamos nosotros transmitirles o enseñarles. Estas son las 5 generaciones que nos están rodeando, que todavía están vivas sobre la tierra y trabajando. Ahora, estas son las características de las 5 generaciones. Ahora, ¿cómo adaptamos la iglesia y el mensaje de la evangelización a este formato que tienen estas generaciones? Entonces, a partir de ahí, se nos ha dicho todo esto, ¿no? Hay que predicar, si tú no captas la atención en los primeros 3 segundos, pues vas a tener problemas. Ya no van a querer ver tu video. Sube videos de 10 segundos a Instagram. Sube prédicas de no más de 15 minutos a Facebook. Estaba viendo ayer cómo ser un predicador muy famoso. Lo máximo que ha conseguido son 160.000 vistas de un video, 208.000 vistas de un video, y se supone que tiene más de 1 millón de seguidores en YouTube. De 1 millón de seguidores solamente obtuvo 165.000 vistas. Lo que nos está diciendo a nosotros es que no todos ven eso. A un nivel más piojito, más chiquitito, lo vemos en nosotros. En la iglesia, si ustedes checan las vistas de los videos, hay muy buenos estudios en nuestro canal y nadie los ve, porque de repente son estudios de 1 hora, 1 hora 15, a pesar de que hemos tratado de hacerlo simple. Hay estudios que ni una visualización, y si tienen una fue porque lo vi yo, para ver si estaba el video todavía. La gente no checa las redes sociales, la verdad, no estudia, tiene más like o más visualizaciones cómo se clava un clavito que una enseñanza. Prefieren googlear y buscar a ver qué encuentran allí. Entonces, hay una generación que son estos, los Zetas o los Millennials, que quieren influenciar adentro de la iglesia, diciendo primero que nosotros, los baby boomers, somos unos dinosaurios. Tenemos que adaptarnos a lo nuevo, porque si no, los Z o los millennials no te van a mirar. Lo mismo pasó hace unos años atrás, cuando empezaban los millennials, que decían, no, es que la iglesia no, es horrible esta iglesia así, toda blanca, toda ceremoniosa, toda con estas telas acá, no, vamos a pintar todo de negro, vamos a poner luces de colores, vamos a poner humo, vamos a poner esto, hagamos que la gente quiera venir, que la gente se sienta atraída de venir a la iglesia. Y cambiamos la forma de la iglesia, el altar de la iglesia, lo cambiamos a ver si así captábamos gente, a ver si así captábamos juventud. Adaptamos la iglesia al mundo y no adaptamos el mundo a la iglesia. Y hoy se nos está diciendo que debemos adaptar el mensaje al nuevo formato que pide el mundo y no adaptamos el nuevo formato del mundo a el mensaje.
Y hay un gran problema porque no comprenden la palabra de Dios. Ahí estaba buscando en internet y encontré esto. Esto era un palacio que se construyó en el año 304 después de Cristo. Es el Palacio de Letrán. Hoy es una iglesia, la iglesia de San Juan de Letrán. Se construyó en 304. Se hace todos los días misa. Hay misas de 30 minutos y hay misas de 1 hora. Cada hora hay una misa distinta en cada uno de los altares que tiene esta iglesia. Desde el 304 están haciendo misas ahí con la misma ceremonia. Algunas en su mayoría son en latín. No han cambiado su ceremonial, siguen con sus santos, siguen con sus altares, siguen con sus vestimentas los sacerdotes desde el 304. 1700 años. Estamos hablando de más de 1700 años. Las iglesias que usted conoce aquí, católicas, de este pueblo, usted sabe que no han cambiado nunca. A lo sumo las pintan, las remodelan un cachito. Pero el contexto de adentro no ha cambiado. ¿Y qué te dicen? Si tú quieres ser católico, esto es ser católico. Así es. Tienes que venir y tienes que aceptar cómo es. Lo bueno que hasta hace un tiempo las misas se daban en latín, ahora se dan en castellano. Pero si no, así te tenías que adaptar y así te tienes que adaptar. La iglesia evangélica no hace absolutamente nada. No levanta la voz, no tiene voz ni voto, no aparece. Cualquier descuajeringado en la televisión dice tonterías y nadie sale a quejarse, nadie levanta su voz. Los otros días escuchaba a uno, que mejor ni nombrarlo, que dice: yo estoy en una rama del cristianismo, porque le dijeron, ¿y usted es católico o es cristiano? No, dice, los evangélicos tienen una rama que es el cristianismo, y que esa rama es la única que sigue a Jesucristo. Yo soy seguidor de Jesucristo, porque él era un buen sociópata, ¿no? Bueno, y un montón de estupideces más que dijo. No hay rama del cristianismo. Todos los evangélicos seguimos a Cristo, todos. No importa si sos bautista, si sos metodista, si sos anglicano, presbiteriano. Todos siguen a Cristo, todos. No hay una rama específica que siga a Jesucristo. ¿Alguien dijo algo de eso? ¿Alguien se quejó? ¿Alguien corrigió eso que fue muy popular y está en la internet? Nadie. Hay algo que hacer y los cristianos no se quejan, no levantan la voz, aceptan lo que venga. Por lo menos aquí en México. En otros países sí levantan la voz y tratan de ser escuchados contra el aborto, contra el LGTB, contra el lesbianismo, contra los gays. Y a los cristianos nos quieren imponer siempre las cosas. Si ahora eres cristiano y existe el matrimonio igualitario, tú tienes que... No, van en contra de mi religión, van en contra de mi creencia. Yo no puedo cambiar mi creencia porque el mundo esté cambiando, o porque el mundo se modernice. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Me da exactamente igual cómo sea el contenido hoy, me da exactamente igual cómo piensen estas generaciones millennials, Z o X. Hay un solo mensaje, y este es el problema de estas generaciones que dicen, el mensaje es el mismo, lo que cambia es la forma, el método. No, están equivocados. Porque el mensaje no es el mismo y lo que cambia no es el método. Sí, y ahora queremos llevarlos justamente a lo que dice la palabra de Dios. Cerrando estas generaciones y presentándolas, nos preguntamos lo siguiente: ¿cómo estamos sembrando en la generación que viene? ¿Qué estamos haciendo? No voy a preguntar en forma personal porque ya sé las respuestas. Yo ya las conozco.
Pero yo me pregunto una cosa, ¿cuáles son los líderes que siguen a nosotros en esta iglesia? Cuando nosotros, viejos, desaparezcamos, porque vamos a desaparecer, salvo que el Señor tenga la misericordia de venir a buscarnos y estemos vivos. Cuando nosotros dos desaparezcamos, ¿quién va a seguir esto? ¿Quién va a seguirlo? Va a decir, no, es que se murieron los baby boomers, vamos a cerrar la iglesia. Se terminó la iglesia. ¿Quiénes lo van a seguir? ¿Cómo vamos a sembrar en ellos, que son los alfa? ¿Qué estamos sembrando y cómo? ¿Qué es lo que estamos sembrando en ellos? A ver, ¿qué saben de la palabra ellos? Nosotros como padres, ¿qué estamos sembrando en ellos? Si nosotros como padres hubiéramos venido a este país con una niña de 3 años y no la hubiéramos involucrado en la iglesia, le hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo tengo culto, ¿me la podés cuidar? Y yo se lo hubiera tirado a una persona que la cuide en mi casa y nosotros dos nos vamos de culto. ¿Se cree que mi hija estaría ahí? Pero no, hombre, estaría toda tatuada, estaría de novio o ya embarazada o con un hijo de soltera, qué sé yo qué vida hubiera hecho. Pero si yo no involucro a mi hijo en la iglesia, si yo no le doy un camino, si yo no le siembro palabra, pues que después no puedo llorar si mi árbol está torcido, No puedo llorar. Entonces, el desafío es este, ¿qué hago? ¿Qué estoy sembrando? Porque hemos llegado a una conclusión. Y es que la iglesia durante el año pasado, perdónenme señores, no ha hecho absolutamente nada. Y quien me lo pueda refutar se para y lo escucha. Estamos hablando de la iglesia en general, no de esta iglesia. No, la iglesia que dijo, no, podemos seguir. Exacto, nosotros fuimos muy claros en marzo y en abril del año 2020, cuando todos decían, la iglesia se trasladó a la casa, ahora el culto es en casa, la iglesia en casa, la iglesia en casa. Fue una gran mentira, porque tú no puedes crear en tu casa algo que nunca existió. Exacto. Si ustedes nunca hacían culto familiar, no pueden hacerlo de la noche a la mañana. Es un proceso. ¿Por qué? Porque tus hijos no van a querer sentarse a las 7 de la noche alrededor de la mesa para orar y leer la Biblia, porque nunca lo hicieron. Porque nunca lo hicieron. Por eso les cuesta tanto a ustedes conectarse en las transmisiones, porque no lo hacen, porque no lo quieren, porque no desean hacerlo. No es porque no quieran. Las excusas después las encontramos. Que Telmex, que la luz, que la transmisión, que no pagué, que los datos. Pero yo he visto gente que se queja que no tiene datos y está todo el día conectado en Facebook. ¿Entienden? Entonces, no es una crítica, es que veamos la realidad de que la Internet o todo lo que se habló de Internet a lo largo de este año no evangeliza, no evangeliza. ¿Por qué? Porque entendimos mal el mensaje, entendimos mal el texto, estamos adaptando los textos a lo que nos conviene. Entonces, el mensaje ya no es lo mismo si nosotros adaptamos el texto a lo que nos conviene. No es el mismo mensaje. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos textos. El primero que vimos fue el de Timoteo 2:2, que era lo que has oído de mí ante muchos testigos, o sea, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Nos está hablando de que Pablo tuvo que salir de la comodidad de su casa. No estaba en Zoom, no estaba en videoconferencia, estaba en el lugar. Ay, pastor, pero en esa época no existía internet. Pero podía haber mandado una carta, como se la mandó a los corintios, como se la mandó a los efesios. Oiga, tomen, lean esto. Ahí les envío. No, Pablo se tomaba el trabajo de ir a dar la enseñanza. Como lo has oído de mí ante muchos testigos, esto entonces te encargo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nosotros tenemos que empezar a desarrollar esa idea.
desarrollar esa idea. Lamentablemente, nosotros queremos no enseñar la palabra de Dios, queremos enseñar nuestras ideas, no queremos enseñar estrategias. De repente, si vamos a un lugar, a mí me ha pasado muchas veces ir a enseñar en un lugar donde tienen santos todavía, pero tengo que entender el proceso. Yo no puedo llegar y decirle, tú eres una hija del diablo. ¿Qué pasa? Tira a esos santos. No, tengo que darle la razón de por qué. Esa es la enseñanza, no la crítica. Si yo hago eso, lo único que estoy ganando es que la persona se termine enojando conmigo y esté diciendo que estamos todos locos. Venís a mi casa, te abro la casa, nada más que para que me estés criticando. Nosotros tenemos que entenderlo, dejar que el proceso, nosotros no somos los que sacamos la santería, nosotros no somos los que sacamos la droga, nosotros no somos los que sacamos el vicio, nosotros no, es el Espíritu Santo. Y si yo no llevo la palabra, no obra el Espíritu Santo. Así es, así es. Yo tengo que llevar la palabra, porque la palabra es la que genera la fe para creer en Dios. Si creo en Dios, el Espíritu Santo hará la obra y me sacará del vicio, me sacará de la idolatría, pero tengo que llevar la palabra, enseñarla para que otros la hagan. Hablábamos con el pastor en esta semana de este tema y los dos hablando y decíamos, en lo personal, en la evangelización personal, ustedes saben que todos tenemos dos llamados, ¿ok? Todos tenemos, cada persona tiene un llamado de Dios, en lo personal y como iglesia. La iglesia tiene que evangelizar como iglesia, es un trabajo. Y cada creyente en lo personal tiene que hacerlo también. La internet puede servirte para hablar con un hermano, con un amigo del colegio, pueden estar por sala de chat y decir, me enteré que tienes un problema, déjame hablarte de Dios, y lo estás evangelizando, ¿verdad que sí? Eso puede servir. No estoy en contra de eso, cualquiera puede sentarse y hablar con un amigo. Pero a nivel iglesia, ¿cómo vamos a evangelizar por internet? Es imposible, mi hermano. Y es no imposible. Se puede. Es imposible porque no entendimos el concepto de la Gran Comisión. Voy a empezar a apurarle porque no vamos a llegar. El concepto de la Gran Comisión de Mateo 28, a partir del 16, pero básicamente, específicamente, los versículos 19 y 20, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, dice, id, no dice envía. Cuando tú subes un video, así tenga un tema de evangelización en internet, tú no estás yendo, tú estás enviando. No es lo mismo. ¿Sí entienden la diferencia? No es igual. Ustedes están enviando una transmisión que va a estar en la red. Por lo general la están enviando a un sitio cristiano, no la están enviando a un sitio de inconversos. Entonces la están enviando a un grupo específico. ¿De qué? De cristianos. La Biblia dice hacer discípulos, es buscar a los inconversos para convertirlos, y los que crean luego sean bautizados. ¿Cómo voy a bautizar si estoy evangelizando por las redes sociales? ¿Qué hago? Me pongo en una sala de Zoom y le digo, a ver, abrí la llave ahí en el bote. Sí, llená el bote hasta arriba. Ahora, métete. Ahí estamos, ya estás, se siente la presencia de Dios. Aleluya, pongo la radio. Ahora decís, yo te bautizo en el nombre, y el tipo va y se ahoga solo y sale. Es imposible, hay que ir, hay que estar, hay que evangelizar. ¿Por qué? Porque si yo subo un video con un mensaje específico y la persona lo está escuchando y no lo entiende, ya no sería mi discípulo. Mi discípulo es aquel que pregunta y aprende.
Nicodemo se lo dijo a Jesús y Jesús se encontró con ese problema, ¿no? Cuando evangelizamos tenemos problemas, pero estamos ahí, face to face, hablando. Nicodemo dijo, ¿cómo que tengo que entrar otra vez? ¿Cómo que tengo que nacer de nuevo? Estamos todos locos, Jesús, ¿me tengo que meter otra vez con mi mamá? No, querido, no. Y le explicó. Pues todos tenemos problemas cuando evangelizamos, pero ahí tenemos que estar para sacar la duda. ¿Quién evangelizó? Pregunta, ¿quién evangelizó el año pasado? ¿Por internet? ¿Vos, Maribel? ¿Te fue fácil? No. ¿Tu mamá está acá porque la evangelizaste por internet o porque le hablaste? Charlie, face to face. Ok, a mí, perdón, yo evangelicé a una persona que está muy lejos de aquí, está en otro continente. Le presenté los 5 pasos de la salvación. Me llevó casi 3 meses, hermano. Casi 3 meses presentarle el plan de salvación. Y eso que ya lo conocía, y eso que ya era cristiano, solo que estaba apartado y enojado con Dios. Pero le volví a presentar todo el plan de salvación y le surgían dudas y se cortaba la línea. Me llevó casi 3 meses, hermano, no es fácil. Es que se hace muy imposible. Ahora, gracias a Dios, tenemos el chat de voz, tenemos la cámara. Cuando yo hice esto en los años 80 a través de Red Vida, era todo por ventanas de ICQ o de Messenger, escribiendo todo el tiempo. Y yo veía que era muy difícil evangelizar. Teníamos más de 2000 contactos en la página de Red Vida. Y lo único que me vino a la cabeza fue decir, bueno, voy a contactar a esta persona que decidió por Cristo, la voy a contactar con una iglesia, con un pastor, y teníamos gente de varios países, y lo que hacíamos era eso, conseguir una iglesia, conseguir un pastor, le llamábamos telefónicamente, le explicábamos cuál era nuestro trabajo en Red Vida, evangelizar a través de las redes, ya lo hacíamos en los 80, pero sabíamos que era necesario que esa persona tuviera un contacto físico con alguien, porque ese es el momento en cuando la palabra iba a entrar, que cuando la palabra iba a llegar, que cuando la palabra y la oración iban a hacer el cambio. Yo puedo creer mucho en las redes sociales. He visto a los grandes predicadores por la radio cuando te decían, ponga su mano en la radio, apoye su mano sobre el televisor y ahora el poder de Dios. No era el televisor, no era la radio, era la fe que poníamos en Jesús lo que nos sanaba. Era la fe que poníamos en Dios. Pero hoy los mensajes son tan light, tan suaves, hay tanto descreimiento, hay tanta crítica negativa hacia todo lo evangélico, que la gente necesita verte, necesita estar ahí para realmente creer en lo que le estás predicando o en lo que le estás tratando de llevar. Hay que hacer discípulos. El siguiente pasaje es uno súper conocido, que es Mateo 24:35. Es muy claro, ahí dice, los cielos y la tierra, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. No hay forma de que reemplacemos la Biblia, el libro, esto. No hay teléfono, no hay tablet, no hay computadora que reemplace el libro escrito. No lo hay. A mí al principio me costaba mucho concentrarme, leer la Biblia en la tablet o en el teléfono. Tenía que tenerlo acá. Necesito acá y necesito hacer apuntes, a pesar de que yo tengo una Biblia donde puedo estar haciendo apuntes aquí en la tablet. No es lo mismo que tenerlo aquí. Yo lo hago aquí. Y a veces uno piensa, ¿qué pasa si se me acaba la batería? Pues se acabó la Biblia. Hasta que recargue la batería o hasta que consiga dónde. Pero la Biblia en la mano es irreemplazable. Las cosas que se generan aquí, algunos la usan como horóscopo, ¿no? Porque la ponen así. A ver, Señor, ¿qué me vas a hablar? ¿Qué me vas a hablar? Sí. Oh, Espíritu Santo, aleluya, gloria a Dios, amén. No. Vendré con espada sobre... No, eso no, Señor. No, eso no. Te daré todas las riquezas. Aleluya, gracias, Señor. Bueno, eso tampoco hay que hacerlo.
pero no hay como la Biblia en papel, no hay como la Biblia en papel. Debemos tener una Biblia en papel, porque esto nunca va a pasar. Vendrán las modas, vendrán los nuevos sistemas, vendrán las nuevas generaciones, demandarán ciertas cosas, pero la gente se tiene que adaptar a Dios y no Dios a la gente. Exacto. La mayor parte de nosotros venimos a la iglesia y le decimos, esto soy yo. A ver qué puedes hacer con A ver qué puedes hacer, a ver si te adaptás. A ver, señor. Yo no tengo todos los días para estar en la iglesia, ni me vengas con eso de andar ayudando. No pienso sacrificar los domingos. Ya, a ver Dios, ¿cómo te adaptas a mí? Y no es así, hermano. Nosotros nos tenemos que poner en Dios, no Dios en nosotros. Es Dios el que nos tiene que enseñar cómo seguirlo a Él. Y principalmente la iglesia no puede jamás hacer un trato o un convenio con el mundo. La filosofía del mundo. No estoy hablando del pecado, el pecado ya lo sabemos. Pero la filosofía del mundo hoy es esta. Lo que no es así, no lo quiero. Porque, bueno, lamentablemente las redes te enseñaron esto. Yo quiero todo ya y automático. Lo que no es así no me interesa. Así que yo con Dios tengo que tener un proceso de crecimiento. Ay, no. Ya, no me interesa. ¿Ok? Porque la nueva generación que viene del teléfono es una generación que le han estimulado la vista, mi hermano, a través de eso. Todo les entra por la vista, les encanta. Nosotros venimos de una generación donde no veíamos nada y teníamos que trabajar con la fe. La verdad, no teníamos nada. Pero la generación que viene del teléfono y de la internet tiene muy estimulada la vista. Y lo que no ven en el momento no lo quieren, porque no tienen fe, no lo creen. Entonces no podemos tener esa unión con el mundo y con su filosofía de que yo quiero las cosas rápido, si no, no me interesan. De todo quick. Entonces, esta iglesia o estos pastores han decidido que a mí me vale muy poco lo que allá afuera digan. Que allá afuera digan que hay ciertas cosas de las que se pueden hablar y que no me interesa. Que allá afuera digan que una prédica debe durar 20 minutos porque si no los señoritos se aburren. No me interesa. ¿Me van comprendiendo lo que estoy diciendo? Que allá afuera digan, no, pero lo que pasa es que hoy las redes sociales, no me interesan las redes sociales. ¿Saben por qué? Porque si servirían para algo, esta iglesia tendría que tener un montón de invitados. ¿Y dónde están? Otra meta. Y acá entramos en la parte final, que es definiendo para qué sirven las redes sociales. Y con esto terminamos. La meta que se está buscando hoy día, cuando nosotros queremos poner esos videos cortitos o esas enseñanzas cortitas, son likes, son aprobación. A mayores seguidores, mayores beneficios para mí. Si logro que se suscriban, si logro que comenten en mi canal, ¿qué es lo que dicen todos? Suscríbase. Dele a la campanita, dele like, comente aquí abajo. ¿Por qué? Porque de esa manera ese video se monetiza y ellos reciben dinero. Lo mismo pasó en su momento cuando los artistas empezaron a querer ganar premios, Grammys, reconocimiento y todo lo demás. ¿Para qué? Si nosotros, el hombre no necesita el reconocimiento del hombre, porque todo lo que nosotros hacemos es para Dios, querer ser yo exaltado. Lo mismo pasa con los predicadores, no cantan, pero quieren tener like, quieren que ser vistos, quieren ser famosos, quieren ser llamados a congresos, quieren ser llamados a poder facturar ellos. Le importa muy poco si usted es algo, le importa muy poco si usted alcanzó algo. ¿Por qué? Porque nosotros nos equivocamos, enfocamos mal. Ustedes no entienden que todo lo que se dice en esos tipos de mensajes está dirigido para captarlo a usted.
para captar su atención, para que a usted le guste. Ese tipo le va a dar igual si usted es blasfemo o si no lo es, si usted vive en adulterio o si no vive, si usted es una persona que está en fornicación, a él le da exactamente igual. Él lo que quiere es su like. Él lo que quiere es que de repente su mensaje lo convenza y usted le mande su pacto, su ofrenda o lo que sea. Es lo único que a él le interesa. A cualquiera de todos estos predicadores. ¿Por qué? Porque usted no se va a ir a Ciudad Juárez a la iglesia de tal o a Guadalajara a la iglesia del otro o a tal. Cuando llega el domingo, su triste realidad es que aparece en el Raya Camping aquí en Cabrera. Esa es su triste realidad. Por más que a usted le guste el pastor Perico o el pastor Pepito, el domingo usted está acá. Entonces, ¿por qué mejor no aprovecha a donde Dios lo puso y hace algo por Dios? ¿Cuál es el legado que vamos a dejar? Yo creo que todo compadre quiere dejarle un legado a su hijo, ya sea económico si puede, Dios bendito, si puede, qué bueno, pero también un legado moral, un legado espiritual, un legado de buenos ejemplos para que su hijo no sea un ciruja el día de mañana y que sea una buena persona. ¿Cuál es el legado que va a dejar Hechos en el Cielo? Hechos en el Cielo no puede desaparecer, hermano. Así porque el antojo de alguien. Tenemos que dejarle un legado a esta generación. Principalmente vamos a defender siempre el Evangelio. Nosotros vamos a defender la palabra de Dios siempre. No nos vamos a tratar de adaptar, vamos a hacer cosas, pero ese no es el método para evangelizar. El método para evangelizar va a ser salir, hablar, buscar a la gente, buscar a las personas, hacer el trabajo para el que fuimos llamados. Fuimos llamados para una gran comisión con una gran visión. No está esa visión en las redes, no está esa visión esa misión en las redes sociales, no está. Esa visión y esa misión está en las palabras de Jesús. Y si que hablan de eso, ¿no? Es bueno estar los hermanos juntos en armonía, es bueno orar los unos por los otros. ¿Cómo vamos a orar los unos por los otros? ¿Cómo vamos a ministrarnos? ¿Cómo vamos a vernos? ¿Cómo vamos a ayudarnos? ¿Cómo vamos a hacer familia si no estamos juntos? Así que, hermanos, las redes sociales son muy bonitas, pero el mensaje es uno. Hay que salir y predicar, hay que ir a la gente. Empiece a trabajar en eso.